se levanta en la mañana a tomar un baño de sol. Y cuando se asoma por la ventana le canta al cielo su canción. Familias informadas, temas útiles para todos. Esto es Mamás en Sintonía. Muchísimas gracias por estar con nosotros en una emisión más de este programa que hacemos con el cariño de siempre y que por supuesto estamos pues en contacto directo y esperando que usted pueda proporcionarnos, decirnos alguna duda, alguna inquietud que tenga. Ya sabe, estamos abiertos con temas de maternidad y crianza para usted. El día de hoy es una ocasión especial, nos encontramos pues con el apoyo de toda la producción en Amanc, Michoacán. Es un placer para nosotros poder llevar estos temas para usted de detección, también de prevención y de mucha información que puede ser muy útil para nosotros. Ya lo escuchó usted, el día de hoy vamos a hablar de detección oportuna de cáncer infantil y nos da mucho gusto y agradecemos que nos hayan prestado las facilidades para llegar a este lugar, bueno, donde se gestan muchísimas ilusiones y bueno, pues hablemos de salud principalmente. Agradezco a las invitadas que hoy nos reciben, que estén aquí con nosotros, la doctora Silvia Chávez Gallegos. Ella es jefa de la Unidad de Oncología Pediátrica del Hospital Infantil de Especialidades de Morelia, Eva Sámano de López Mateos. ¿Cómo está, doctora? Hola, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Contenta de estar aquí en un tema que para nosotros es de suma importancia, como la detección oportuna del cáncer infantil. Yo actualmente estoy como encargada del servicio de oncología del Hospital Infantil de Morelia. Ya tengo 15 años, 14 años y medio como oncóloga pediatra, originaria de aquí de Michoacán, orgullosa de haber estudiado en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Hice pediatría en el Hospital Infantil de Morelia y oncología pediátrica en el Hospital Infantil de México y dedicada prácticamente solo a la oncología pediátrica en Michoacán desde hace ya 14 años. Pues nos ayuda mucho que alguien como usted y como la doctora que presentaremos a continuación nos pueda delimitar ciertas cosas en cuanto a información y sobre todo a prevención, ¿no? Hay mucho que hacer y también nos toca como padres de familia. Muchas gracias. Y también se encuentra con nosotros la doctora Carmen Adriana Lemus Salapa. Ella es responsable de prevención y tratamiento oportuno de cáncer en infancia y en adolescencia aquí en Michoacán. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes, también muy contenta de estar aquí, poder compartir con todas las mamás y los papás que nos están escuchando este tema tan importante. Yo soy la doctora, nuevamente me presento, Carmen Adriana Lemus Salapa, soy médico pediatra, egresada de la Universidad Michoacana, hice la residencia de pediatría aquí en el Hospital Infantil de Morelia y actualmente funjo como responsable estatal de cáncer en infancia y adolescencia por parte de la Secretaría de Salud. Es un programa muy amplio, es un programa que tiene que abarca todo el estado en cuanto a capacitación, en cuanto a concientización, en cuanto a fomentar precisamente el diagnóstico oportuno de cáncer, el envío de los pacientes para que reciban un tratamiento adecuado. Pues estaremos este día desmenuzando el tema e iniciaremos pues saber qué es el cáncer infantil que nos pueda ayudar a saber sobre este tema más, doctora. Bueno, el cáncer infantil es una enfermedad grave que se presenta en los niños en todas las edades. El cáncer lo podemos encontrar incluso desde antes de que nazcan. Hemos tenido algunos 2 casos prácticamente que se han detectado en el último trimestre del embarazo. Entonces, en toda la edad, a todas las edades pediátricas podemos encontrarlo. ¿Qué sucede o qué pasa? La pregunta más frecuente de los papás que nos hacen en relación a la causa del cáncer ¿Por qué edad? pudiera ser lo más sencillo de contestar desde el punto de vista científico, porque la causa del cáncer no se conoce. Sin embargo, cuando llegan de primera vez a nuestro hospital un papá que tiene su hijo con cáncer, bueno, hay que aclararle algunos tabús en relación al cáncer. El primero es que aunque se presente en niños muy pequeñitos, no se considera todavía una enfermedad hereditaria. Eso es muy importante. Otra aclaración es que no es una enfermedad contagiosa. Eso es bien importante saberlo. Porque tienen hermanitos, tienen primos y entonces les da miedo acercarse a los niños, entonces no tiene ninguna posibilidad de contagio. Otra cosa importante que hay que aclarar a los papás que tienen ya este problema, es a los que ya lo tienen, es que no hay culpables, porque nos pasa con mucha frecuencia que el papá culpa a la mamá porque no le dio bien de comer o porque se asustó o porque le pegaron.
todas esas tabús en relación a la producción del cáncer no existen. Entonces, para nosotros, como médicos tratantes, lo primero es aclarar que no existe la causa, aclarar qué sí sabemos del cáncer, como esto que acabo de mencionar, y la otra cosa es cómo se cura, ¿no? Existe lo que sí se conoce como factores predisponentes. Esto quiere decir que todos tenemos riesgo de tener cáncer, pero de acuerdo a cómo vamos creciendo, el riesgo se incrementa. O hay algunos niños que tienen más factores de riesgo para que se pueda malignizar la célula y esto producir el cáncer, que es lo que conocemos o como vemos la enfermedad. Y entonces esos factores tienen que ver con los papás. Por ejemplo, un papá o una mamá que fuma o que toma o que se droga, su niño tiene más riesgo de tener cáncer. De los niños, ¿qué factores serían? Bueno, desde que nace, la lactancia materna. Sé que en este programa fomentan mucho las buenas prácticas, entre ellas la lactancia materna. Entonces, el niño que no se alimenta al seno materno, los primeros 6 meses de vida, tiene mucho más riesgo, 20 veces más riesgo de leucemia que el que sí se alimenta al seno materno. Entonces, si tenemos que atribuir otra propiedad a la lactancia materna, es la protección. Y es doble protección contra el cáncer. Protege al bebé que se alimenta y protege a la mamá que lacta, porque la mamá que lacta tiene menos riesgo de cáncer de mama que la que no lacta. Entonces, es otra cosa importante en relación a la lactancia. Y otros factores predisponentes que diariamente nos enfrentamos a ellos y que nos incrementa el riesgo, la posibilidad de cáncer, son los factores ambientales, entre ellos la alimentación, y desde ahí incluimos la lactancia materna, cómo comemos, qué estamos comiendo, como mamás que trabajamos y que ha cambiado nuestra manera de vivir, bueno, nos alimentamos muy diferente o alimentamos diferente a nuestros hijos a como nos alimentaban nuestras mamás que estaban en casa o que como en mi caso vivíamos en lugares más pequeños, todo era más natural. Claro. Y finalmente también de los ambientales, mucho que ver la contaminación que le llamamos industrial. Los países con mayor índice de cáncer durante su crecimiento, que ya está descrito como Inglaterra o Japón o Estados Unidos, han observado que los más números de casos son cuando su industria ha crecido más. Hay mayor incidencia. Exacto. Entonces son muchos factores predisponentes, pero nuevamente aclaro, ninguna causa de cáncer, ninguna causa a la que nosotros le podamos atribuir el que el niño tenga la enfermedad. Y es importante tener este conocimiento y que ustedes en el hospital, cuando se acercan al programa, doctora Adriana, pues puedan puntualizarles esto, porque a nivel sociedad tenemos justamente esto, los tabúes que nos impiden ir hacia adelante, ¿no? Decir, yo no me acerco a esos pequeños o esa persona con cáncer porque me voy a contagiar, ¿no? ¿Cómo llegan, cómo se acercan al programa? Además del shock que les puede causar recibir una noticia de esta magnitud, bueno, pues además también tanta incertidumbre, ¿no? Sí, es importante, bueno, que las personas conozcan el cómo pueden acercarse. Nuestro programa está enfocado a nivel estatal a hacer una capacitación a todos los médicos de primer contacto que atienden a las familias en los centros de salud. Es importante estar año con año en los programas de capacitación, donde les enseñamos, donde los actualizamos sobre signos y síntomas de detección oportuna, para que cuando mamá lleve a su pequeño a consulta, se le aplique lo que llamamos cédula de detección oportuna de signos y síntomas. Si esta cédula de detección oportuna sale positiva o hay alguna sospecha de que este pequeñito pudiese estar cursando con un padecimiento oncológico, es referido a una unidad de segundo nivel de atención. Y es ahí en este primer contacto donde la persona, el familiar puede entender, bueno, que hay un tratamiento, que se pueden hacer, esperemos que cuando sea oportuno, muchas cosas, y además que se debe de romper, porque también ya lo vamos a platicar más adelante, se dan algunos fenómenos como el rompimiento en la familia, ¿no? Y también el abandono. Vamos con esto una pausa, yo les agradezco mucho que estén con nosotros y que nos puedan, bueno, pues resolver algunas dudas y hablar de algo bien importante, como ya decíamos antes de iniciar el programa, la prevención. Muchas gracias. Con esto nos damos una pausa. Siga con nosotros. Esto es Mamás en Sintonía. Regresamos. Muchas gracias por estar aquí, por verte en la mañana sonreír.
Gracias por tus manos, por tus pies, por enseñarme a ser niño otra vez. Regresamos con más, a Mamás en Sintonía le agradecemos que esté con nosotros y con esta música de La Tortuga, canciones personalizadas con el nombre de nuestros hijos. Regresamos con más de esta emisión que en el día de hoy abordamos un tema bien importante que ojalá usted esté atento, bueno, porque nos puede tocar a cualquiera. La detección oportuna de cáncer infantil y también las incidencias que puede haber en cosas que hacemos, que solemos hacer en la práctica cotidiana, que no tenemos ni idea que puede, pues, acercarnos a esta pues terrible enfermedad. Nos acompañan las especialistas el día de hoy. Me da mucho gusto que puedan compartir porque además de brindarnos información estadística, de información pues que tiene que ver con la ciencia, también nos hablan del plano humano, ¿no? Y platicábamos antes de irnos a la pausa con la doctora Carmen Adriana Lemus Salapa sobre esta información de primer contacto y la capacitación que se puede dar en los municipios, porque en muchas ocasiones la gente dice, bueno, pues yo estoy en la comunidad más alejada y no sé si a mí me estén diciendo cosas que tengan certeza, ¿no? No sé si me están diciendo que el moretoncito de mi pequeño puede ser el lunar que tiene o que tiene fiebres constantes. Ya hablaremos sin duda de estos síntomas en donde debemos de poner especial atención, pero bueno, hay que tener en cuenta que falta mucho en cuanto a políticas públicas, pero se están haciendo las cosas. En Michoacán se está trabajando y además pues con este acercamiento para que los médicos tengan esta capacitación. Así es. Bueno, les comentaba, entonces nuestra función es capacitar a todo el personal para que, como les decía, mamá llega a su chiquito a consulta, el médico lo revisa, se aplica una cédula de detección oportuna, donde se valora si hay o no hay posibilidad de que este pequeño pudiera presentar algún signo o síntoma de cáncer. Si desafortunadamente toca que este pequeño efectivamente, y ya ahondaremos en signos y síntomas, presenta alguna sospecha de cáncer, ¿qué hace el médico que está en el centro de salud? Bueno, el médico del centro de salud refiere a este pequeño a una unidad de segundo nivel de atención, donde contamos con especialistas como pediatras, que están también a su vez capacitados, porque el programa también capacita a médicos de segundo nivel de atención para valorar, hacer una revaloración de este pequeño y efectivamente pedir estudios, lo que sea necesario para ahondar más en el diagnóstico del pequeño. Si efectivamente tenemos una sospecha alta de que es un paciente que puede padecer un cáncer, se envía a la unidad de oncohematología del Hospital Infantil, que en el estado de Michoacán es la única unidad médica acreditada para el manejo de cáncer en pacientes que no tienen seguridad social de otro tipo. Entonces, bueno, ¿qué requisitos se requieren para ingresar? Que sea un pacientito que esté afiliado al Seguro Popular. De no ser así, se afilia cuando ingresa. No hay una restricción por parte del programa de no tratamiento. De hecho, nuestro programa, su función es poder tratar a todos estos pacientitos. Y ustedes les brindan las facilidades para que puedan hacerlo pues de una manera expedita, porque decimos, lo que yo hago los trámites, bueno, ¿qué va a pasar con mi pequeño, no? Claro. En el área, bueno, ya propiamente de oncohematología, aquí en el Hospital Infantil, se cuenta con el área de trabajo social, que es quien otorga toda la ruta de manejo para el paciente. No se trata aquí de hacer un papeleo burocrático tremendo y mientras lo haces no se atiende al niño, para nada. En cuanto tú llegas, nuestra prioridad es la atención del pequeño. Obviamente se debe hacer llenar formatos, dar de alta al pequeño, validar Seguro Popular y demás, pero mientras tanto tu pequeño ya está recibiendo desde el diagnóstico hasta un tratamiento. Y también, doctora, sería oportuno comentarle a la gente que hay que tener siempre nuestros papeles en orden. Cuando nace nuestro pequeño, el certificado que nos expiden, cuando lo llevamos por primera vez al médico, cuando está también de primera vez en una institución de salud pública, debemos ir recopilando todo esto para cualquier cosa.
Bueno, esa situación? a mí que me toca estar en el hospital y hacer este trámite que comenta la doctora Adriana, realmente tratamos de no entretenerlos, o sea, el niño no llega con diagnóstico, pero llega con alta sospecha de diagnóstico. Hay otra manera incluso como los pueden referir. Gracias a los programas que lleva la doctora Adriana, nosotros o nos traen a los médicos de primer contacto para capacitarlos o nos llevan a capacitarlos, entonces tienen contacto directo con el oncólogo y a veces ahí hacen la relación directa con nosotros, dejamos el número de oncología, el número del hospital y cuando hay un caso muy evidente con una sospecha muy alta de cáncer, nos hablan directamente y nos ahorramos todo este camino y hablan hoy, si de acuerdo a lo que nos comenten por teléfono, creemos que ya lo tienen que trasladar, se busca el traslado. Si puede esperar 1 o 2 días, nunca jamás dejamos una semana esperando al paciente. Creo que poco se dice, pero la atención en oncología es muy rápida porque sabemos que son enfermedades agudas y que Claro. del tiempo depende el pronóstico. Así es. Y el avance que puede haber. Exacto. Últimamente hemos tenido un problema en relación a documentos, lamentablemente con los niños que nacieron en Estados Unidos, que ya se regresaron por todas las políticas que existen en la actualidad, hemos tenido esos problemas, que el niño nació allá, pero nunca se registró aquí porque los papás no tenían documentos allá. Incluso en estos 2 últimos casos que tuvimos, nos ha ayudado mucho el gobierno para arreglar rápido su acta de nacimiento y poder entrar al programa, porque al entrar al programa se solventa todo el gasto del tratamiento y si no es así no lo podemos justificar. Entonces, incluso en estos que son los que recuerdo que hemos tenido y que yo le recomiendo igual que aunque no nazcan aquí se tenga el cuidado de tener sus documentos, porque el último niño no tenía absolutamente ningún documento que avalara nada de que estaba en México. Aún así se pudo resolver y el niño tiene su tratamiento. Y es que usted comenta algo bien cierto, se habla poco o en ocasiones hablamos de deficiencias, ¿no? Lo que no tenemos, bueno, o podemos decir, no me atendieron tan rápido o algo pasó, pero cuentan con toda la tecnología de primer nivel y además tienen pues lo más nuevo en México, ¿no? La biología molecular. Platícanos de esto, doctora. Efectivamente, bueno, nada más haciendo un poquito de realce en lo que comentaba la doctora, las interrelaciones y los contactos son súper importantes con los médicos de primer nivel de atención, efectivamente, como el programa se enfoca a darles capacitación, es más fácil las referencias, son mucho más oportunas, no se tarda tanto, inclusive llevamos lo que llamamos cédula de seguimiento y detección, en la cual una vez que el paciente nos es referido, realmente logramos tener un tiempo menor a 10 días en lo que ingresa, se diagnostica y se inicia manejo. Y eso es muy bueno porque entre más pronto se dé el tratamiento al paciente, hay una mayor probabilidad de que tenga curación, de que vaya a la mejoría, de que obtengamos mejores resultados con el manejo del pequeño. Además de que hay pacientes que ya una vez que se distribuye toda esta información, porque capacitamos a las comunidades, a los padres de familia, a maestros, a adolescentes, ellos mismos, un papá que tiene la duda de si su pequeño inmediatamente puede acudir al hospital infantil a solicitar una consulta, pueden entrar directamente. Pues es bien importante saber esto porque comentábamos sobre la prevención y también platicábamos y compartíamos con ustedes qué importante es que nosotros como padres conozcamos todo este cúmulo de conocimientos y sepamos que hay que tener especial atención y activar nuestras alertas, ¿no? Nuestros focos rojos para saber cuando algo anda mal en nuestros pequeñitos. Vamos a ir a una pausa, al regresar hablaremos, bueno, pues cuáles son los tipos de cáncer, cómo estar atentos hacia esto y también de esto que platicamos, lo más nuevo que hay en nuestro país, esta biología molecular. Vamos a una pausa, regresamos con más. No se vaya. Gracias por tu risa, por tus juegos y por tus caricias, por tus palabras y tu abracadabra y por hacer mi vida feliz. Muchas gracias por estar aquí, por verte en la mañana sonreír. Gracias por tus manos, por tus pies, por enseñarme a ser niño otra vez.
Regresamos con más y vamos también a saludar a quienes nos sintonizan a través de la radio, por supuesto. Regresamos con más y queremos mandar un saludo a quienes nos sintonizan a través de la radio, por supuesto, por las frecuencias del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Y agradecemos también que esté muy en contacto con nosotros cada día. Hemos recibido pues sus comentarios a través de nuestras redes sociales y también sus correos electrónicos. Puede también decirnos si tiene alguna duda, si propone algún tema, por supuesto que estamos abiertos a todos estos tópicos de crianza y maternidad. El día de hoy, hablando de detección oportuna de cáncer infantil, nos da mucho gusto que nos reciban en Amanc, Michoacán, porque estamos hablando de tópicos bien importantes que tienen que ver con la salud de nuestros hijos y también con la propia, ¿no? Y hablar de la educación que debe de haber desde casa y también pues con las instituciones de salud pública. Estamos platicando, compartíamos antes de irnos a la pausa sobre esta biología molecular, lo más nuevo que hay en México, lo tenemos aquí en el estado de Michoacán. Bueno, pues ¿hacia dónde va esto? ¿Para qué nos sirve? Nos están hablando pues en un idioma medio extraño para nosotros, pero queremos entenderlo. ¿En qué nos beneficia esto, doctor? Bueno, primero que nada, llegar a tener biología molecular ha sido un logro muy grande de mucha gente, entre ellos la doctora Adriana. Nosotros clasificamos las enfermedades para poder dar un pronóstico. Desde que el paciente llega, yo me tengo que sentar con la psicóloga, trabajo social, los papás para explicarle la enfermedad y tengo que decirle de 100 posibilidades de curarse, ¿cuánto tiene su hijo? Entonces, si yo tengo la manera de clasificar perfectamente la enfermedad, que es lo que podemos hacer con la biología molecular, puedo dar un pronóstico más certero. Tengo que aclarar que todavía no llegamos a la curación del 100% de los niños, pero de acuerdo a si llegan temprano, si lo clasifico bien, si busco anomalías de la célula, o sea, busco como dónde está fallando la célula, eso es lo que hace la biología molecular. Entonces, si yo tengo esa opción de hacerlo, puedo dar una medicina que vaya directamente a la célula para componerla de alguna manera o eliminarla. Entonces, eso me da una mejor sobrevida y viene algo que no solamente es innovador en México, sino en el mundo, que se llama terapia blanco, que es el futuro del cáncer. Llegar a tener, que ya lo hay, algunas medicinas que vayan a atacar solo la célula enferma y no todas las células como ataca la quimioterapia. Eso permitiría tener menos complicaciones, menos secuelas a largo plazo. Lograrlo llevó más o menos unos 8 años, en que se empezó, se pedía, se hacían las gestiones, pero hasta hace más o menos un mes que tenemos la oportunidad de hacerlo. Eso es un logro muy grande del Seguro Popular, del gobierno, de la Secretaría de Salud, de gente tan entusiasta como Adriana, que ha estado insistiendo y insistiendo, haciendo los convenios. Porque también para la gestión hacerlo. juega una Sí, parte claro. muy importante. Entonces, de esa manera el tratamiento va más dirigido y eso es muy importante que lo podamos hacer en Michoacán. También siempre les digo a los papás, aunque el niño sea el mismo sexo, la misma enfermedad, ningún niño para nosotros con cáncer es igual. Siempre responden de manera diferente y estos apoyos diagnósticos nos permite tener un tratamiento dirigido a cada niño, individualizado y lo estamos haciendo. Además, en Michoacán contamos con equipo, bueno, que puede estar al alcance de todos, que se han hecho también gestiones para obtenerlo, pero bueno, que nos sentimos privilegiados, ¿no? Porque aquí está. Sí, así es. Una de las inquietudes que creo que pueden tener nuestras mamis es, ok, detectaron a mi niño, diagnosticaron con un posible cáncer, ¿qué hago como mamá? Ya me lo mandan al hospital infantil, ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué me cubre toda esta protección? ¿Qué me garantiza de tratamiento? Bueno, el programa está enfocado a acoger a ese pequeño, a dar el tratamiento. En este caso, se logró este tipo de estudios que son tan benéficos que antes que no solventaba el programa, sino eran del gasto de los papás, y eso
pues no era favorable porque son estudios caros y el cáncer desafortunadamente es una enfermedad que encarece económicamente a las familias, porque el tratamiento, el diagnóstico, el tratamiento, el seguimiento son caros. Entonces, lográndose esta obtención de estudios de laboratorio, biología molecular es fabuloso. Aparte, el programa te va a cubrir lo que es la hospitalización de tu pequeño, los medicamentos que requiera tu pequeño. Obviamente hay algunos que podrán salir del programa o de los catálogos que llamamos, pero para ello se busca generar convenios, se busca obtener patrocinadores, se busca obtener de la sociedad civil gente que nos apoye. Y ello ha sido una labor fabulosa, la doctora es quien lleva esta labor de obtención de recursos extras a nuestro programa que nos ayudan a dar un tratamiento completo al paciente afectado con cáncer. Y también en ese tratamiento y en todo esto que se ha logrado, bueno, hay investigación, ¿no? También de parte de los médicos michoacanos, ustedes acuden a congresos, ustedes están al tanto. Me platicaba antes de iniciar el programa sobre esta investigación que le tocó hacer, las cuestiones que vemos en la cotidianidad y que no tomamos en cuenta que pueden afectarnos. Platíquenos un poco sobre este estudio. Bueno, hay cosas tan triviales que hacemos tanto el público en general como los médicos, y me tocó investigar algo sobre campos electromagnéticos que muchos nos preguntan si tiene relación con cáncer o no. Yo me di a la tarea de todo lo que hay, porque hay muchísima información, investigar 3 cosas. 1, la radiación, la radiación solar, que son los rayos ultravioleta, que sí nos afectan y que sí ha incrementado el número de cáncer en personas cada vez más jóvenes como adolescentes. La otra cuestión que me dediqué fue los estudios diagnósticos. O sea, ¿qué tanto un estudio diagnóstico me puede incrementar la radiación en mi cuerpo? Todos, por los diferentes tipos de radiación que tenemos, que es la planetaria, la cósmica, tenemos cada año cierto acúmulo de radiación en nuestro cuerpo. Pero ¿qué tanto una radiografía? No es lo mismo tomarse una radiografía del tórax que una radiografía de abdomen. Nos dan días extras de radiación. Por ejemplo, una radiación de tórax nos da 3 días más extras de radiación a nuestro cuerpo. Una radiografía de abdomen nos da 8 días más extras de radiación a nuestro cuerpo, pero lo que más me alarmó como médico y que yo desde ahora trataré de espaciar lo más que se pueda, a menos que sea muy, muy necesario, una tomografía. Una tomografía que realizamos en oncología con frecuencia o en otras especialidades, tanto pediátricas como no pediátricas, nos da hasta 3 años extras de radiación en nuestro cuerpo. Entonces son temas bien interesantes que tendríamos que estar pues bien a la vanguardia, tanto el público como los médicos. Y finalmente investigué dentro de lo que manejamos como electrodomésticos, Ajá. cuál sería algo que nos afecta. Y por el número de usuarios en la actualidad, que son más de 5,000 millones, investigué sobre el celular y el efecto en los niños. Hay publicaciones muy amarillistas que también debemos evitar, pero hay publicaciones muy serias, de estudios muy serios, tanto europeos como americanos, donde no se ha podido comprobar que el celular nos mantenga o nos produzca cáncer, pero sí lo dan como un factor precancerígeno y están estudios todavía corriendo, falta investigación y es sumamente interesante, ¿no? Claro, y la incidencia que puede acercarnos a este tipo de radiaciones en cuanto a la tecnología, y también hablemos de mucho, mucho que puede hacer con el cerebro de nuestros pequeños. Con esto vamos a una pausa, regresaremos a hablar sobre esto, sobre la detección oportuna de cáncer infantil y ya lo que le hemos ido platicando y hemos pospuesto para que saber cómo en casa podemos detectar, cómo podemos ayudar cuando ya se presenta esta sintomatología y mucho más. Damos una pausa, regresamos con más. Gracias por tu risa, por tus juegos y por tus caricias, por tus palabras y tu abracadabra y por hacer mi vida feliz. Muchas gracias por estar aquí, por verte en la mañana sonreír. Gracias por tus manos, por tus pies, por enseñarme a ser niño otra vez.
Gracias por continuar con nosotros en este programa, gracias también por compartir pues todos sus comentarios, las reflexiones hacia esta emisión que de verdad esperemos que sea de su utilidad. Estamos hoy compartiendo con especialistas sobre la detección oportuna de cáncer infantil y también estamos hablando de prevención, que es pues una premisa fundamental en lo que tiene que ver pues con esta enfermedad. ¿Qué podemos hacer desde casa? ¿Cómo detectamos cuando hay algún síntoma? Y de verdad no hay que dejar para después cuando algo nos está haciendo ruido, que nuestro pequeño está presentando, ya nos dirán los síntomas, alguna fiebre frecuente sin razón alguna, que vemos que tiene por ahí un granito, podemos pensar que es un lunar, por ejemplo, ¿no? Cosas así, su piel está diferente. Entonces nosotros a veces solemos automedicarnos, también cuando hablamos de todas estas creencias que hay, también que vamos con el remedio en casa, ¿no? ¿Cómo podemos estar al tanto siempre de nuestros hijos? Yo les digo, hay que estar vigilantes de cada etapa de nuestros pequeños, ¿no? De cuáles son los procesos que están aprendiendo, cómo van evolucionando, cómo va su desarrollo. Bueno, pues cabe mencionar que dentro de los principales tipos de cáncer en la infancia y adolescencia predominan las leucemias, los linfomas, los tumores del sistema nervioso central. A partir de ahí, y dependiendo del grupo de edad, puede haber otro tipo de cánceres, algunos en pequeña mayor proporción que otros, de acuerdo como te comentaba el grupo de edad. Pero ¿qué signos y síntomas son de alarma? Por ejemplo, dentro de los que les mencionamos a las mamás de vigilar y llevar a consulta oportunamente, un pequeño que tiene fiebre por más de 7 días sin una causa aparente, es decir, no tiene un cuadro infeccioso de otra índole, un cuadro de faringitis, un cuadro de gastroenteritis que justifique la presencia de esta fiebre continua, o bien que salga fuera de los parámetros de recuperación de la enfermedad que tenía como previa, que le cause sudoraciones, sobre todo vespertinas, que tenga cansancio, pérdida de peso, palidez que se vaya haciendo más incrementada, que veamos que el chiquito se empieza a poner pálido, que tenga petequias, moretones, sangrados nasales, gingivorragias, que se talla su boquita. No siempre es común nada más que haya sangrado en las encías. Dolores óseos, ya sean unilaterales o bilaterales, que le provoquen dificultad para moverse o que lo hagan claudicar, es decir, que deje de moverse porque sea tanto el dolor, que haya alguna deformidad de la extremidad o bien fracturas en sitios que no son habituales o que la fuerza o el impacto no eran como para que pudiera producirse una fractura. Hasta podemos observar su marcha, ¿no? Cuando la se marcha, caen frecuentemente. Efectivamente, la marcha del pequeño, cómo camina, si le duele, si vemos que cojea. Dentro, por ejemplo, de los tumores del sistema nervioso central, importante el estado neurológico del niño. Es decir, un niño que de repente empieza a trabarse para hablar o que no se observa del todo lúcido completamente, que se despierta por la noche. Este es un dato bien importante. La cefalea en pediatría existe. Sí hay dolores de cabeza en la edad pediátrica, pero un dolor de cabeza intenso que despierta al pequeño por la noche, que lo hace en la mañana con náusea y vómito, hay que estar alerta porque pudiera ser una masa dentro del cráneo que está causando un aumento de la presión. Alteraciones a nivel ocular. En los menores de 5 años hay un tumor llamado retinoblastoma, el cual es como cuando nos sacan una fotografía y vemos que se ve en el reflejo rojito de los ojos, eso es normal. Sin embargo, en un retinoblastoma no veríamos este reflejo rojito de los ojos, veríamos a lo mejor una mancha blanca o no veríamos nada. Entonces, esta detección se hace en los centros de salud cuando llevamos al pequeñito a consulta, pero también hay alguien que te diga, ay, pues ya me explicaron, ¿sabes qué? Yo le tomé una foto con el celular y se ve raro. Uh-huh. Entonces, son algunos de los principales signos y síntomas. Las famosas adenopatías, las mamás que dicen es que tiene una bolita. Hay que checarlas, hay que revisarlas siempre que tengamos alguna sospecha de todo lo que les comentaba, que la mamá esté inquieta, que no espere más, que acuda al centro de salud, es mejor checar al pequeño a tiempo y si es alguna otra enfermedad, pues adelante, pero si es una sospecha de cáncer, qué mejor que detectarlo de manera oportuna, referirlo e iniciar tratamientos adecuados. ¿Qué tipo de cáncer es el más común y cómo podemos nosotros acercarnos a ese tipo de información? Y siempre, bueno, me imagino que quiero saber que desde que tenemos un pequeño debemos informarnos, ¿no?
Bueno, sin duda aquí y en todos lados el más frecuente es leucemia linfoblástica aguda. ¿Qué debemos de saber? Bueno, para empezar, que es una enfermedad muy aguda. De repente no es una enfermedad que tenga padeciendo meses el niño. Calculamos que de que inicia la enfermedad a que se manifiesta es más o menos mes y medio. Y de este mes y medio, previamente el niño estaba normal, sí. Son niños que no se nota que hayan estado enfermos, que no se nota que hayan perdido peso. Cualquier dato anormal, por ejemplo, un sangrado, como comentaba la doctora, normal, no es normal que el niño sangre de las encías, eso es completamente raro. Un niño que sangra de la nariz, muchos niños sangran de la nariz, pero aquel niño que no se controla fácil el sangrado de la nariz y que nunca había sangrado, hay que ponerle atención. Hemos tenido pacientes que incluso le sacaron una muela y no dejaba de sangrar, eso es completamente anormal. Como mamá debemos de reconocer las cosas que no son normales en nuestros niños. Alguien también que juega un papel importante en la observación diaria en estas enfermedades que son agudas son los maestros. Cuando el maestro dice que tiene pocas semanas que su color cambió, ya no está del mismo color, como que se ha puesto más pálido. Exacto, y era el que jugaba y brincaba y ahorita está ahí sentado. Son datos de alarma que hay que ponerles atención, porque entre más pronto lleguen, pues la curación va a ser mayor. Vale la pena mencionar también que pues también somos mamás, ¿no? Y que a veces nosotros sabemos los signos y síntomas y entonces lo vas viendo en tus hijos y a veces también creo que nos volvemos más sensibles el saber que tenemos un hijo y que bueno, a veces tienen la misma edad de los pacientes que estamos viendo, ¿no? Entonces, sí nos interesa mucho como médicos, pero también ponernos del otro lado de mamá. El lado humano. Exacto, entonces creo que esa característica lo tiene nuestro trabajo, porque nos convertimos como en las segundas mamás de los que ya están aquí. Pasan con nosotros 3 años, 2 años, y el hospital llega a convertirse como la segunda causa de Claro, de ya los lo creo niños. porque, como decíamos, la gestión es bien importante y el estar buscando día a día que cuenten con un hospital digno, con los tratamientos adecuados, que estemos a la vanguardia, bueno, pues es una tarea no solamente de un profesional de la salud, sino también de una persona que tiene este lado humano y que lo entiende, que además de ser madre, bueno, pues también es un individuo que tiene la capacidad de entender que el sufrimiento de otra familia, ¿no? Ustedes están trabajando en esto y se logró desde hace algunos años la gratuidad. ¿En qué consiste? ¿Qué certeza pueden tener los padres de acercarse a los hospitales que hay aquí en Michoacán de que algunos de sus gastos van a ser cubiertos? Me gustaría contestar esa pregunta porque debemos sentirnos orgullosos que Michoacán es el pionero en gratuidad en Latinoamérica. El programa de gratuidad nace en el 2003, donde se les daba completamente o se inició completamente el tratamiento gratis para todos los niños con cáncer. Junto con la gratuidad de ese año que nos tocó escribir el programa, que de hecho lo que escribimos es lo mismo que está en el diario oficial de gratuidad. Eso fue en 2003, 2005, sirve de parteaguas para el resto de la gratuidad en el país. Entonces Michoacán es pionero en gratuidad de niños con cáncer. Justo con el programa nace también en dónde se van a quedar los niños. Y en ese periodo nace Amán, Michoacán, que es donde estamos ahora. Y realmente la labor es de muchísima gente. Quizás si los menciono no tendría o no me acordaría de tanta gente que ha participado, porque el niño reciba una atención integral. Integral es el tratamiento, el acompañamiento en el hospital, donde se quede, cómo se traslada. Todo eso hemos estado pendiente durante los últimos 14 años y creo que es de orgullo de presumir de nuestro estado. Claro. Pues yo les agradezco mucho, podemos hacer una segunda parte y muchas partes de este programa, porque yo les decía, hay que hablar con entusiasmo, ¿no? Porque es un tema bien fuerte, que quienes no lo vivimos, pues a lo mejor no lo podemos entender a cabalidad, pero también podemos decir que aquí se están sentando las bases para que nuestros pequeños salgan adelante y que haya este acompañamiento como el que se da aquí en Amán, que ya lo estaremos platicando en otra emisión que estamos preparando para usted. Mientras tanto, pues les pedimos nos apoyen con esta gran labor, las felicitamos por esto, porque le impriman este toque del sentido humano
cada una de las cosas que hacen. Muchas gracias, doctora Silvia, doctora Adriana, y pues estamos en contacto para que la gente se acerque. Además, si usted tiene alguna duda, bueno, a través de Mamás en Sintonía puede llegar hasta ellas, y también no dude en acercarse a las instituciones que ellas representan. Muchas gracias. Al contrario, gracias. Con esto nos damos una pausa, regresaremos a la parte final, bueno, con un tema también bien interesante con el cual cerraremos la emisión. Regresamos. Gracias por tu risa, por tus juegos y por tus caricias, por tus palabras y tu abracadabra y por hacer mi vida feliz. Muchas gracias por estar aquí, por verte en la mañana sonreír. Gracias por tus manos, por tus pies, por enseñarme a ser niño otra vez. Regresamos a la parte final de este programa y le agradecemos que esté muy atento a lo que estamos compartiendo con usted el día de hoy sobre detección oportuna de cáncer. Y bueno, pues hemos despedido a las doctoras para recibir con mucho agrado a la doctora María Dolores Camacho Aguilar. Ella es directora del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea aquí en esta capital michoacana y tiene mucho que decirnos porque también una de las partes esenciales, torales de esto que es pues la detección y además el tratamiento, pues es la sangre, ¿no? La donación que podemos hacer a través de un programa o acercarnos directamente al Centro Estatal de Transfusión Sanguínea. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está? Gracias, buen día, muy bien, muchas gracias. Gracias, pues que nos platique sobre este programa, sobre qué tan importante es para un tratamiento médico, pues la donación de las plaquetas o de algunos componentes de la sangre. Bueno, es muy importante, todo va a depender de lo que el médico tratante solicite. En ocasiones, dependiendo del diagnóstico, será la necesidad de algún componente, hemocomponente sanguíneo. Entonces, lo que generalmente nos solicitan son plaquetas y glóbulos rojos. Estos se obtienen absolutamente de donantes. Son donadores que tienen que acudir al banco de sangre del Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea para ahí extraer su unidad de sangre y de ahí entonces que inicie todo el proceso para poder obtener plaquetas o concentrado eritrocitario, que vienen siendo los glóbulos rojos, que es lo que con mayor frecuencia nos solicitan. ¿Qué tan necesario? ¿Todos los niños lo requieren contar con estas transfusiones sanguíneas? No todos los niños, dependerá de su diagnóstico y de los requerimientos y sobre todo de lo que el médico evalúe para su tratamiento, para su control. Generalmente los niños con cáncer requieren de sangre en un momento determinado o de plaquetas. Entonces, sí se requiere, no todos, pero dependerá de su diagnóstico y de lo que su médico solicite. ¿Qué tanto se da esta cultura de que nosotros queramos donar? ¿Qué tanto se ha difundido y se han acercado a la sociedad para que se logre esto? Bien, estamos trabajando de manera muy intensa para tratar de cambiar en nuestra cultura la donación de reposición. Es decir, si ocupo sangre, solamente voy y dono, ¿sí? O si mi familiar ocupa sangre. Tratamos de eliminar esta forma de donación que es legalmente autorizada, pero la queremos cambiar a nivel nacional, a nivel mundial, por la donación altruista, voluntaria, de repetición. ¿Esto qué es? Es la persona que va a ir a donar con cierta frecuencia. Si no ocupa sangre ningún familiar, lo hace de manera voluntaria. Esto nos aseguraría un abastecimiento más continuo, constante y sobre todo la seguridad de la sangre, porque así el donador no se ve presionado, a veces miente, a veces al tiempo de hacerle su interrogatorio nos puede ocultar algo con la finalidad de cumplir con una donación. Cuando es de manera
con presión, ¿no? Así es, Ujú. y cuando es de manera voluntaria es la sangre que podemos obtener con mayor calidad en cuanto a los riesgos que esto conlleva. Pero nosotros estamos trabajando mucho en relación a esta forma de donación. Estamos realizando campañas. Nosotros tenemos una alianza con AMANC para poder obtener unidades de sangre. De manera muy frecuente se realizan las campañas. AMANC realiza los contactos y nosotros acudimos en apoyo con toda la logística para obtener las unidades de sangre. Pero de manera paralela realizamos campañas con organizaciones, con empresas, con universidades, con escuelas, tratando de concientizar sobre la cultura de la Eso es bien donación importante. en los jóvenes, ¿sí? Sobre todo, nos interesa todo tipo de población, pero específicamente los jóvenes, sensibilizarlos y que estén dispuestos a donar de manera voluntaria y de manera constante. En esta relación que hay muy cercana con AMANC, ¿cómo se maneja? ¿Qué se requiere para este programa de apadrinar a un pequeño con estas donaciones? Bien, nosotros lo manejamos directamente con AMANC. Ellos realizan la otra parte del contacto con las empresas y los familiares para apadrinar a los pequeños. Nosotros realizamos, tenemos convenio, esta alianza para poderles proporcionar las unidades de sangre en un programa de gratuidad. Si bien es cierto, hay algunos procedimientos que sí requieren de un nivel de pago, pero son los niveles más bajos. De hecho, los pagos para esto son en niveles, ¿sí? Y entonces generalmente los niños con cáncer, ellos tienen una gratuidad por sus unidades de sangre que van requiriendo. La mayoría de los hemocomponentes que requieren son plaquetas de manera constante. Y la plaqueta a veces tenemos problema para obtenerla porque su vigencia son 5 días solamente. Requiere unos cuidados específicos, que es mantener la temperatura ambiente en equipos que la sostengan en movimiento constante. Entonces sí, es un poquito complicado a veces tener existencia de plaquetas. Sin embargo, les damos toda la atención, nada más cuando en ese momento no la tenemos, nos comunicamos con el médico para informarle en qué tiempo podemos tener las plaquetas o la disponibilidad de cualquier componente. ¿Tienen que acercarse a AMANC o directamente No, al centro estatal? es directamente al centro estatal, con la solicitud que el médico le da, porque es muy importante que lleguen con su solicitud y un tubo piloto, es decir, un tubo con la muestra de sangre del pequeño para poderle hacer las pruebas de compatibilidad. Es muy importante resaltar que todos los hemocomponentes que ahí se procesan tienen la más alta calidad en cuanto a investigación en estudios como es la serología. Evitar que vayan contaminados con VIH, hepatitis B, hepatitis C, Chagas, Brucela, todos los estudios que se requiere y que la norma nos marca, a todos se les realiza. Porque de unos 30 y tantos años para acá la norma cambió y hay más seguridad. No debemos de presentar este temor, ¿no? De que algo nos puede suceder. Así es, de hace ya muchos años, e incluso tenemos una nueva norma que salió es una actualización a la norma en el 2012, donde se puntualizan todavía más, es más preciso el que haya sangre segura y que esta sangre esté disponible para toda la gente, especialmente para las poblaciones más vulnerables, como son los niños con cáncer o las mujeres en un problema de hemorragia obstétrica. Pues yo le agradezco mucho y como yo le comentaba a nuestras especialistas que nos acompañaron el día de hoy, que le den este sentido humano a lo que están haciendo, ¿no? Que se propague más esta cultura de donación, bueno, para estos grupos vulnerables y mucho más. Muchas gracias por ser parte de esto, por ser parte, pues, de esta prevención y de esta detección oportuna del cáncer infantil aquí en Michoacán. Muchas gracias, doctora. Gracias. A la orden. Y con esto nos despedimos, le agradecemos que nos haya sintonizado, le esperamos en la próxima y también agradecemos el patrocinio de Esfera. Desde aquí, desde AMANC, les damos las gracias. Hasta pronto. Diego
Luego se levanta en la mañana a tomar un baño de sol. Y cuando se asoma por la ventana le canta al cielo su canción. Buenos días, pajaritos, buenos días, luz. Quiero hoy con alegría desearles un buen día, que se expanda con el